Es Primera de Corintios capítulo 15. Dije solo quiero compartir eso, pero para los que lo conocen son 58 versículos, entonces creo que nos iremos de aquí como a las 6 de la mañana. No, solo quiero que lo leamos, porque este capítulo resume verdaderamente lo que es el Evangelio, nuestra esperanza y por qué en medio de la adversidad, como lo es la muerte, podemos vivir con esperanza en este mundo. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir en esta hora tu palabra. Y estoy seguro, Señor, que tu palabra es lo que necesitamos, porque es lo que siempre hemos necesitado, Señor. Fue a través de el soplo de vida que tú nos diste que pudimos de verdad ser personas con una vida espiritual. Y esa vida espiritual es, Señor, poder estar contigo para siempre. Lamentablemente, Señor, desde el engaño de Satanás a Adán y Eva, todos hemos pecado. Hemos ofendido tu santidad. Y lo que merecemos, Señor, no solo es la muerte, lo que merecemos es el infierno. Porque toda nuestra vida pecaminosa ofende tu santidad, tu perfección, tu gloria. Y mereciendo el castigo eterno, nos diste algo que no merecíamos. Nos diste a tu propio Hijo, para que el castigo que nosotros justamente merecíamos fuera cargado sobre tu Hijo perfecto, el que vivió en este mundo y nunca pecó, el único hombre bueno que ha estado en esta tierra, el Hijo de tu total complacencia. Él fue quien llevó nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, para que por sus heridas nosotros fuéramos curados. Y no solo de algo físico, esencialmente fuéramos curados de una enfermedad que nadie puede solucionar en este mundo por su propia cuenta. La enfermedad del pecado. La maldición de estar muertos espiritualmente, separados de ti, bajo el dominio de Satanás. Nadie puede solucionar esa enfermedad. Para eso vino Cristo. Para abrir un camino, para volver a ti. Para pagar por nuestros pecados y para vencer a Satanás. Eso es el Evangelio. Eso es el corazón del Evangelio. Pero como lo leemos aquí, Él no solo murió por nuestros pecados, Él también resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Desde ahí intercediendo por nosotros. Pero no solo está físicamente sentado a la diestra de Dios, sino espiritualmente vive dentro de nosotros por tu Espíritu Santo. Y está con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a proclamar el Evangelio y que juntos podamos recordar la belleza, la grandeza, la dulzura de la obra de Cristo consumada en la cruz, que no solo nos garantiza esta vida, sino nos garantiza la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué es que podemos
estar seguros de que mi papá hoy se encuentra en la presencia de Dios, porque no depende de él, no depende de nadie más, depende de lo que Cristo hizo. Por eso es que poner nuestra confianza y nuestra fe únicamente en Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué nadie más? Sino ¿por qué tiene que ser solo en Cristo? Por lo que vamos a leer. Porque toda la historia de la humanidad tiene a grandes personajes, grandes humanistas, pero solo hay una persona que ha vivido sin pecado en este mundo. Cuando la desgracia viene a la vida de las personas, muchos dicen, ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Es lo que generalmente pensamos. ¿Por qué es que vienen circunstancias malas a las personas que son buenas? Déjame cambiar hoy un poquito ese concepto. Hermanos, en este mundo no hay nadie bueno. No hay una persona buena. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice, no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que hay en este mundo. De repente nuestro entendimiento de la Biblia y de Dios es un entendimiento que está muy distante de lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia no nos pone como personas dignas de recibir la gracia de Dios, sino personas dignas de recibir la ira de Dios. Y la única persona digna que ha pisado este mundo, la única persona buena que ha pisado este mundo fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando tú lees toda la Biblia te das cuenta justamente que aún los nombres importantes que se mencionan en la Biblia, cuando tú lees su historia te das cuenta que fueron hombres de grandes pecados. Y si llegaron al final es porque la Biblia no se trata de hombres grandes, la Biblia te presenta a un Dios que es grande. Y pone hombres débiles, frágiles, incrédulos, que caen, que tropiezan, pero te presenta un Dios que es todopoderoso para guardarnos de principio a fin, eternamente. ¿Por qué creemos y nos gozamos aún en medio del dolor que volveremos a estar reunidos con aquellos que murieron en Cristo? Porque las personas que ponen su fe en Cristo están renunciando a todo esfuerzo propio. Cuando una persona pone su fe en Cristo, lo que está diciendo es, yo no puedo. Sé que soy débil. Y no solo antes de creer en Cristo o durante creer en Cristo, sino durante toda nuestra vida, hermanos, somos las personas más frágiles y débiles. Pero seremos preservados hasta el fin por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que nos damos cuenta que Cristo resucitó. El apóstol Pablo empieza a hablar acerca de esto. Él dice, ¿cómo hay testigos de la resurrección de Cristo? Pero de repente había un problema en la iglesia de Corinto. Había gente que estaba negando la resurrección de Cristo. Hermanos, y si Cristo no resucitó, hay serias implicaciones para los que hemos creído en Cristo. Pablo lo va a plantear de una manera negativa, déjenme planteárselos de una manera positiva. Pablo está diciendo por el versículo 12, porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y escuche esto, ¿qué implica la resurrección de Jesús? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? Pablo lo dice de una manera muy clara, dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, al igual que nuestra fe. Predicar el evangelio sería absurdo, sería ridículo. Nuestra fe en Cristo sería absurda, sería ridícula si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos hallados falsos testigos.
hablando de los apóstoles, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, todavía estaríamos en nuestros pecados. Es lo que dice el versículo 17. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y escuche lo que le voy a decir, el versículo 18. Entonces, si Cristo no resucitó, también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que todas las personas desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días que murieron creyendo en Cristo, murieron en vano. No hay esperanza. Pero ¿de qué podemos estar seguros? Que Cristo resucitó. ¿Y por qué es necesario que Cristo viniera? Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué es necesario que Cristo viniera? Porque Adán y Eva compraron la mentira de Satanás y desde ese momento la humanidad quedó muerta en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Guiados por Satanás. La mayoría de personas no entiende esta realidad espiritual, que están muertos, que están en delitos y pecados y que su dueño es Satanás. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que todo aquel que pone su fe en Cristo será resucitado. Versículo 23, cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Un día Cristo va a regresar. Y los que murieron en Él, hermano, experimentarán toda la plenitud de la gloria de Dios. Por el tiempo no puedo leer todos los versículos que quisiera, como lo hice hoy en la mañana con mi papá, pero al final dice el versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y quiero que guarde este versículo en su mente. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerde eso, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Lo que está diciendo es, hermanos, la Biblia no te dice que quizá ganes si crees en Cristo. La Biblia no te dice que quizá llegues al final, que quizá resucites. No, la Biblia da por sentado que ya ganamos, que nuestra victoria es segura, que nuestra resurrección es segura. Pero al final dice que el postrer enemigo a vencer será la muerte. Pablo va a seguir desarrollando su argumento, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, la de las estrellas, y aún entre estrellas su gloria es diferente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Quizá hoy podamos ver, y los que estuvimos durante estas 2 semanas con mi papá, pudimos ver su debilidad en su cuerpo. Pudimos ver cómo su cuerpo estaba deteriorándose. Pudimos ver cómo cada vez, hermanos, su cuerpo iba por dentro sufriendo los estragos de la enfermedad que estaba padeciendo. Pero el día que lo volvamos a ver, lo vamos a ver no con esa debilidad, no con esa enfermedad, no con esa bajeza, con esa corrupción. ¿Sabes cómo dice la Biblia que resucitaremos? Resucitaremos con un cuerpo sin corrupción, con un cuerpo de gloria y con un cuerpo de poder. Es curioso que la Biblia hable de que este es un cuerpo animal, porque no era así al principio.
En el principio no había pecado, en el principio todo era bueno en gran manera, pero desde que el pecado entró al mundo, hermano, esta naturaleza se vio afectada por el pecado. En los primeros 2 capítulos de la Biblia no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor. Eso aparece del capítulo 3 de Génesis en adelante. Pero escuchen lo que dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ese es el futuro de todos los que creemos en Cristo. Como el pastor Hessler lo leía hoy, el vivir es Cristo y el vivir es ganancia. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, somos de Cristo. Porque así como hemos traído la imagen de un Adán terrenal caído, cuando resucitemos traeremos la imagen de nuestro Cristo que es celestial. Porque morimos. El diseño de Dios no era la muerte, era la vida. Pero a causa del pecado, el pecado entró tan profundamente en esta naturaleza que dice el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí es en donde todo empieza, hermano, a llevarnos a darle gloria a Dios, porque lo que este pasaje está diciendo es que tenemos que morir. Que con este cuerpo no podemos ver a Dios, con este cuerpo y con esta naturaleza afectada por el pecado, hermanos, no podemos estar delante de la presencia de Dios. Lo que se le niega a todo creyente en este mundo es poder ver a Dios cara a cara. Pero ¿sabes cuál es el camino para poder ver a Dios cara a cara? Para poder contemplar a Cristo plenamente en toda su gloria, en toda su belleza. Nuestra esperanza viva es un día poder verle, pero el camino para poder verle, hermano, es la muerte. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ese reino de Dios es en el que estamos en este mundo desde que ponemos nuestra fe en Cristo. Entramos a ese reino. Pero llegará un día en donde dejará de ser por fe. Por eso Pablo prosigue y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Note, no dice no todos moriremos. De hecho, la Biblia cuando habla de un creyente que murió, no usa la palabra morir. La palabra que usa es dormir. Amén. Lloramos la ausencia porque nos duele. Sentimos el vacío porque no lo veremos más. Pero el acceso a toda la plenitud de lo que Cristo ganó por nosotros es la muerte. Porque Pablo dice, no todos dormiremos, porque habrán creyentes cuando Cristo regrese, que experimentarán la muerte, pero será instantánea. Morirán y resucitarán en el mismo acto. No serán enterrados, no serán sepultados, porque cuando Cristo regrese, hermano, los creyentes de este mundo, hermano, se reunirán con Cristo en los aires. Pero recuerde esto, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Yo me gozo porque la próxima vez que vea a mi papá, lo voy a ver incorruptible.
Me ha tocado estar, hermano, no muchos, en algunos momentos en donde creyentes han partido, hermano, y la esperanza, lo que sostiene mi corazón y lo que está sosteniendo mi corazón en este momento es que mi papá pudo dar el grito de victoria que la Biblia enseña y menciona en los siguientes versículos. Lloramos su ausencia, no quiere decir que no nos duela, pero podemos ver más allá de lo que las personas que no han conocido a Cristo ven. Porque ¿qué le espera a una persona que murió sin Cristo? Una persona que nunca puso su confianza en Cristo. Experimentar toda la ira justa de Dios. Pero ¿qué le espera a un creyente que murió en Cristo? Lo único que le espera es escuchar las palabras: bienaventurado, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Salvador. Eso cambia todo. Eso cambia todo lo que vemos y todo lo que vivimos en momentos como este. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Se recuerda el versículo que le dije que guardara en su mente? Si lo ha olvidado, se lo voy a leer. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, ¿sabe cuándo se cumplirá eso? Le voy a leer nuevamente estos versículos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es lo que le espera a los que hemos recibido a Cristo. Y si un día nos toca morir, esto es lo que nos espera. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, daremos ese grito. Porque cuando una persona muere, la muerte parece muy poderosa, ¿verdad? Sientes los límites, la medicina topa, ya no puede hacer más por regenerar un órgano. Tu cuerpo ya no se puede regenerar. Hay un momento en donde sientes esa limitación, esa imposibilidad, que aunque una persona esté muriendo, tú no puedes dar tu vida a cambio de que esa persona siga viviendo. No lo puedes hacer. Y la muerte parece muy poderosa. Y la muerte parece muy victoriosa. La muerte parece imposible de vencer. Hermano, para los que estamos en Cristo, eso no es cierto. Para los que morimos en Cristo, eso no es cierto. Este cuerpo no se regenera. ¿Por qué? Porque está en pecado. Se desgasta, se acaba. Si hubiera podido hacer algo por mi papá en su salud, hermano, en 10, 15 años, iba a morir. Yo espero vivir al menos 40 años más. Me voy a morir. Un día mi cuerpo ya no va a dar más. No importa cuánto avance la ciencia. Pero para todo el que muere en Cristo, hermanos, la muerte es nuestro momento de victoria. Y hoy en la mañana las últimas palabras que yo escuché de mi papá fueron: gloria a Dios.
Ya no podía hablar, pero las últimas palabras que yo escuché, creo que después de eso siguió hablando, pero lo último que yo escuché fue gloria a Dios. Porque le dije, papá, ya ganamos. Consumado es. Por eso es que puedo ver que Cristo es suficiente. ¿Qué le espera a mi papá? ¿Qué le espera a todos los que han muerto en la fe? ¿Qué es lo que nos espera? Que el día que Cristo regrese, hermanos, el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque resucitaremos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no haya ni un punto de pecado en nuestra naturaleza, le podremos ver. Y estaremos con Él para siempre. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Hermano, no hay una persona que pueda librarse de esto. Todos somos pecadores. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermanos, ¿qué puede hacernos la muerte? Si nuestros pecados han sido pagados totalmente en la cruz, para siempre. Por eso Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, hermano, no hay condenación, se acabó, ganaste. Ganamos. Parece que mi papá perdió contra la enfermedad. No es cierto. Mi papá ganó. Es la única manera en que los creyentes nos encontraremos con nuestro Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida de mi papá no fue en vano. Dios me dio el privilegio de predicar el domingo en esta iglesia. Y les hablé de que es una verdadera bendición. La verdadera bendición es ser hijo de Dios. Hermano, no importa cómo muramos. Si morimos de ancianos, si morimos enfermos, si nos matan por estar predicando el Evangelio, sorbida es la muerte en victoria. La verdadera bendición ya la tienes. Es que eres hijo de Dios. Y eso nunca va a cambiar. Por eso me gozo. Porque sé que mi papá no vivió en vano. El hecho de estar aquí es el resultado del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Él bendecirá a 1000 generaciones de aquellos que le temen. Amén. ¿Pudo ver hasta su 4ª generación? ¿Sí? ¿Bisnietos? ya se me olvidó hasta contar, pero gracias a Dios. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no hay mejor vida que vivir para el deseo de Dios. Mi papá fue un hombre que muchas veces nos dejó por predicar el Evangelio. Y hasta el último día que lo pudo hacer, predicó el Evangelio. Era un hombre que amaba la palabra de Dios, que leía, que estudiaba. Pero fue un hombre que amó a Cristo. Quizá nunca se los contó, pero mi papá debió de haber muerto hace muchos años. Sin Dios, sin esperanza. Y estando en su lecho de muerte, mi papá le dijo, si tú
me levantas de este lugar, yo voy a predicar tu palabra. Y eso hizo. Cometió errores, cayó, tropezó, pero su salvación no dependía de él. Su salvación dependía de aquel que lo tiene sostenido hasta el fin. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, hermano. El Evangelio es lo máximo. No hay nada comparado al Evangelio. El Evangelio es todo. Porque estás centrado en la obra de Cristo. ¿Por qué no te paras un momento? Y si nunca has puesto tu confianza y tu fe en Cristo, sea que estés aquí o que estés viendo la transmisión o que vayas a ver la transmisión, si temes morir porque no sabes a dónde irías, hoy es un buen día para que pongas tu fe en Cristo. Hoy es un buen día para que digas: Dios, soy pecador. Mis obras no me alcanzan. Pero pongo mi fe en Cristo, que murió por mis pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cierra tus ojos un momento y démosle gracias a Dios. Porque para Dios la muerte de sus justos, de sus santos, no porque sea algo propio, sino porque han sido justificados y santificados por la fe en Cristo, es valiosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por el Evangelio. Gracias por nuestra salvación. Te damos gracias. Que mi vida entera esté, Sí, Señor. consagrada a ti, Señor. ¿Qué te parece si cantamos juntos? Que mis pasos andar, Que esa sea nuestra oración hoy. hable solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté
consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida de mi papá. Gracias porque lo conociste, lo predestinaste, lo llamaste, lo justificaste y lo has glorificado. Gracias. Gracias porque a través de Él, los que somos sus hijos conocimos el Evangelio. Nos dejó lo más grande, algo que no se puede comprar. Nos dejó el Evangelio. Nos predicó a Cristo. Nos mostró el evangelismo. Gracias. Gracias porque hoy podemos ver a nuestras generaciones con un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. Gracias porque a través de Él venimos personas que pudimos encontrarnos contigo por tu sola gracia, por la fe solo en Cristo. Porque podemos entender el mensaje de tu palabra, solo Escritura. Por eso es que hoy te damos solo a ti la gloria. La vida de mi papá fue para tu gloria. Su muerte es para tu gloria. Toda la gloria sea a ti, desde ahora y para siempre. Gracias porque oraba de una forma tan peculiar como iniciaba sus oraciones, diciéndote: Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Esas palabras se grabaron. Tu palabra no regresará vacía. Hoy estamos aquí porque somos el cumplimiento de tu palabra. Gracias. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por estar acá. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Helde.